Entonces, como dice la cita, la gente nace en un estrato social, muere en ese estrato social, la desigualdad es un karma que no se va. Y ella lo que trata de mostrar es cómo toda la sociedad costeña, tanto la cartagenera como la barranquillera, en la cual ella creció y la que le enseñó los valores de lo que ella debería ser, está obsesionada en cierto sentido por que la gente salga, trate de superar ese karma de la desigualdad y trate de ser un poquito mejor, ¿no? Es la lucha de la clase media. Como decía Claudia, no es la historia de Cartagena como nos la imaginamos, que es una metrópoli turística, hermosa, paisaje, sino pues es la Cartagena de la mayoría de la gente que vive ahí, ¿no? Entonces son tres novelas que exploran temas similares, les voy a mencionar algunos. Creo que el más importante es la memoria, el recuerdo y la identidad, que respondiendo a la pregunta de Adriana, ¿valió la pena escribir este libro? Yo creo que el asunto va por ahí. No sé si valga la pena o no, pero las razones para escribir un libro es las mismas razones por las cuales queremos recordar. Y es tratar de encontrar un camino para saber quiénes somos. El asunto de la clase media costeña, el gran asunto sobre la familia, especialmente el padre y la madre como figuras de conflicto. Aquí detrás de esto hay una postura psicológica, psicoanalítica casi, de pensar que pues, todos nuestros traumas o todo lo que nosotros somos como personas, especialmente cuando somos adultos, es el resultado de las experiencias que tuvimos en nuestro hogar, de la manera en que hemos interactuar a los dos seres que se supone que son más importantes para nosotros en la sociedad, que son papá y mamá, y cómo nuestra adultez y los traumas de nuestra adultez son el resultado de procesar eso que subconscientemente conocemos, la infancia, sin que conscientemente podamos hacerlo, ¿no? Entonces, pues es un poco una exploración también psicoanalítica de ella con respecto a su infancia y qué cosas la determinaron para ser la persona que es ella ahorita, ¿no? Como ustedes muy bien señalaron, es un asunto de la mujer y su lugar en la sociedad. A mí me sorprende que Julio César diga que parece narrado por un hombre y que reafirmen que una mujer habría narrado esto de manera más delicada, ¿no? Que parece que es lo que ella está un poco denunciando y señalando, y es, hemos crecido criando a las mujeres como sujetos que piensan distinto ¿cómo decirlo? Y nos sorprende o nos escandaliza o nos molesta cuando vemos que una mujer toma una voz de una manera que no se le ha asignado, ¿no? Toma una voz en un lenguaje que no se le considera propio a la mujer, o sea, que no es recatado, por ejemplo, o narra ciertas experiencias con crudeza y no con sensibilidad, ¿no? A ella le preguntan también si ella es feminista y ella dice, es una coincidencia, ciertamente soy feminista por mi época, pero pues no es como que yo haya escrito estos textos pensando en el feminismo. Pero es una de las luchas del feminismo como postura política, es deshacer esa creencia de que las mujeres viven y experimentan todo desde la emoción y desde la emocionalidad, y que también pues ellas lo viven todo o sea, pueden igual vivirlo como lo viven los hombres, ¿no? Y que esa separación de que las experiencias femeninas y las masculinas son radicalmente distintas es más bien un producto de la manera en que criamos niños y niñas, en vez de que de hecho los niños y las niñas sean así. Y finalmente la escritura como escape, y es ¿qué es lo que yo espero de un libro? Cuando yo me siento no solo y escribo un libro, sino cuando yo me siento, hago un club de lectura y quiero leer libros, yo que estoy esperando. ¿Y por qué nos incomodan además que nos hablen de cosas crudas? Ciertamente tengo que aceptar, no sé, conceder que el libro puede ser aburrido y no sé cuál es la palabra aquí, monotónico, tiene un tono muy plano, ¿sí? Es como que uno no encuentra ningún tipo de emoción. Sí,
especialmente porque las cosas emocionantes, como lo chévere o los puntos neurálgicos de la trama, no sé, la violación, por ejemplo, no se narra, ¿no? Como que lo chévere, lo que uno está esperando que de pronto pase, es lo que nunca se menciona, ¿no? Solo nos están mencionando cositas alrededor. Tenemos por la primera hasta que pase un huracán. Esta es una imagen de Cartagena desde el Cerro de la Popa. Es una exploración de la vida de una mujer clase media en Cartagena y las opciones que tiene para salir de la ciudad. Les digo, es la primera novela que ella ha publicado. Y como ustedes, como especialmente señalaba Daniel, está hilada o hay una historia de abuso que es como que la que empieza la historia, es cuando la protagonista va a donde el señor argentino que vende mariscos, y Gustavo. ese Gustavo, y que Gustavo desde que ella tiene 12 o 13 años y al parecer frente a la complicidad o al menos ante el descuido de su padre, empieza a abusar de ella. Y que a pesar diríamos hoy en día de que es su abusador, es la persona con la que más conexión tiene nuestro personaje, ¿no? En ese sentido, es crudo o cruel o fuerte, supongo que eso es lo que piensa Adriana cuando dice vulgar, en la medida en que nunca hay ningún tipo de señalamiento ante el acto de abuso, ¿no? Nunca se considera que el abuso sea algo violento, algo que haya que resolver, algo que haya que señalar, algo en lo que haya que trabajar, sino es algo que sucede, une a nuestros personajes y luego vemos que ella sigue buscando algo en él, incluso ya cuando no sostienen ningún tipo de relación sexual, ella sigue teniendo algún tipo de fijación por este hombre, por Gustavo. En parte porque Gustavo representa, y creo que esa es la crítica que hay detrás, lo que ella debería aspirar, ¿no? Fíjense esta escena muy peculiar cuando ellos van a donde un negro que vende Coca-Cola y gaseosas y cervezas. ¿Cómo se llama él? Willy. Willy. El del kiosco Willy, sí. Ajá, entonces que ellos van al kiosco y Gustavo entra y se echa y escupe y no le dicen nada. Pero que otro negro entra y con solo hablar ya Willy reacciona y le dice que es un negro vulgar y que no salga con esas vulgaridades en ese lugar. Esa escena nos muestra un poco la hipocresía que es el resultado del racismo de la cultura colombiana y especialmente la costeña, y es de la supremacía o el permitirle al blanco muchas cosas solo por ser blanco. Y ella misma lo Porque es dice, extranjero. porque es extranjero. Y ella misma lo dice, Gustavo, yo me dejé, o Gustavo fue el primer extranjero que conocí, y hay una fascinación por pensar la vida fuera de acá, por pensar que hay alguien que sí conoce y que llegó a este punto porque quiso. Él quiso llegar a Cartagena y vivir de eso, y no es como ella que nació ahí y quiere desesperadamente salir. Como ya nos contó Daniel, pues la solución que ella encuentra es seguir el sueño americano. El hermano le hace notar muy bien que si aprende inglés le va a ir mejor. Ella aprende inglés y empieza a trabajar como azafata. Fíjense que toma una decisión de carrera que nada tiene que ver con sus gustos. No sabemos qué le gusta. No sabemos si ella es feliz siendo azafata o no. Ser azafata es la salida, es el tiquete de salida. Y ella le funciona un rato o es capaz de salir, ciertamente, pero pues esa salida no es tan espectacular como pareciera que ella habría soñado. Ella termina yendo a Miami a seguir hablando con latinos. Ella no logra, por ejemplo, conseguir un marido blanco ni establecerse en Estados Unidos. Ella simplemente termina siendo amante de un latino que además hace negocios por allá y que nunca logra concretarle nada a ella, ¿no? Lo mismo con el piloto. Piloto. Vemos una relación así de abuso de poder en una sociedad y en un negocio como el de la aviación, en el cual generalmente son los hombres los que están en puestos de cargo y las mujeres las que están de sobrecargo y las que hacen como el ejercicio de atención al cliente, y aunque hoy en día ha cambiado eso mucho, pues en los 80s y en los 90s ciertamente debía ser muy
machista ese ambiente, y como ella trata de nuevo, transaccionar lo posible para salir de ahí, el jefe o el superior o el grande de la empresa, en este caso del avión, se fijó en mí, vamos a embarazarnos para comprometerlo, y luego descubre que el tipo tiene una vasectomía y se desencanta completamente. Entonces esa novela es, como dice, puede decir, como dice Adriana, es simple. Ella tiene una narración completamente tranquila, es como estar escuchando un chisme. Yo esta novela me la acabé en 2 días, porque pues, era como para sentarme a leer mientras, pues, no sé, estaba el almuerzo, o era la hora de empezar clase, o en el bus, o lo que sea, y uno como que lo puede ir consumiendo sin estar apegado emocionalmente a ella, ¿no? En eso sí coincido, al ser tan cruda o al ser tan plana en cierto sentido, no hay conexión emocional. De hecho, eso molesta un poco, como ver que uno conoce tanto un personaje y no lo quiere. Uno no quiere a ninguno de esos personajes, como que uno les da hasta fastidio. Es una cosa muy propia de este tipo de escritores. Luego vamos a lo que no aprendí. Lo que no aprendí es quizá la más grande, no es quizá, es la más larga y es la más central, la que reúne más temas, en la que hay como que un ejercicio de ficcionalización mucho más importante, porque ella nos está narrando hechos que están marcados por situaciones históricas. Entonces, es la historia de Catalina, que crece en un barrio de más o menos ricos en Barranquilla, o de clase media alta, que se va como que no crece tanto como se esperaba, se vuelve un barrio muy normal, muy promedio, incluso hasta peligroso, y ella cuenta cómo su papá algo hace, ¿no? Uno cree, o esa es la segunda vez que yo me la leo, y aún así en la segunda vez, aunque sabía que era falso, uno cree que de pronto el papá va a hacer algo, ¿no? Uno cree que uno va a entender lo que, o sea, como que la historia va a que Catalina poco a poco va a comprender qué hace su papá, y uno va a entender algo, ¿no? Como, wow, su papá fue un personaje importante, o su papá es un mago, o su papá es un brujo, o su papá es un timador, o el papá algo tiene que hacer para ser él. Uno está completamente, así como Catalina está obsesionada por espiar al papá, por escuchar, por reunir esas piezas que le expliquen a ella quién es su papá, uno también. Y es decepcionante porque la historia termina abruptamente, de repente sucede la muerte de este chino, la muerte de este señor, eh, y se acaba la historia, y luego llega la segunda parte. A mí me parece esta novela grandiosa, raramente grandiosa, por el contraste que hay entre esas dos partes. Fíjense que el tono es completamente distinto. Para empezar, la primera parte es desde la visión de una niña. Uno se puede muy bien imaginar que lo está hablando desde su infancia. Y la segunda parte ya es esa misma voz mucho más madura, que lo que nos dice es, ojo, lo que les acabo de narrar puede que sea todo mentira. Y como ese baldado de agua, uno se come la ilusión un poco, por lo menos me pasó a mí, de decir, bueno, ella vivió así, bueno, ella nunca supo que es el papá, bueno, el papá fue medio importante, en ese barrio pasaban cosas raras, la mamá es una señora eh, completamente neurótica y preocupada solo por su estatus social, y súper regañona con sus hijas, y súper poco, digamos, atenta o cuidadosa con lo que está pasando con nuestras chinas. Uno cree un poco que es así, y luego en la segunda parte ella nos dice, ojo, puede que yo me lo haya inventado todo, puede que la verdad yo no soy capaz de nombrar lo que quiero nombrar. Entonces esa segunda parte es supremamente autobiográfica, porque además vemos que ella está en Buenos Aires y se entera que falleció su papá, y pues precisamente pues Margarita vive en Buenos Aires y hace mucho tiempo salió de Cartagena. Esta novela es especialmente relevante, importante, creo yo, o el valor que tiene es hacernos preguntar, o por lo menos a mí me lleva a preguntarme mucho sobre lo que uno recuerda de su infancia, qué tan verdadero es, y qué cosas uno ha borrado, o uno se ha creído que pasaron solo de escucharlas una y otra vez. Como que el pasado realmente no existe, si no está en la medida en que nosotros lo escribamos, en que nosotros decidamos
contar la historia. Y yo les podría contar, por ejemplo, cómo fue mi infancia acá y darle un montón de datos y ustedes van a confiar en que yo les diga la verdad, aunque puede que yo les invente cosas, ¿no? Y al hacer eso, también existe la posibilidad de que uno mismo se autoengañe, que uno diga, yo prefiero recordar mi infancia como un lugar bonito, chévere, porque pues quiero ser eso, quiero ser un adulto que tuvo una infancia bonita y chévere y dejo de lado las cosas que no fueron tan chéveres. Es muy significativo el título de esa novela, lo que no aprendí, como que uno quiere saber siempre qué fue lo que no aprendió, y la novela termina diciéndole eso. Cuando ella habla con la mamá y le dice, como, oye, estoy tratando de escribir una novela sobre mi pasado y no sé cómo hacerlo, como que nunca me enseñaron, y entonces la mamá le dice, pues hágalo, trate de hacer lo que no aprendió, lo que nunca nos enseñan, y un poco las lecciones, esa... Eh, es a pensar críticamente sobre lo que hemos vivido. Críticamente no quiere decir que vamos a sacar a flote solamente las cosas malas o vamos a decir que todo nuestro pasado es malo, pero sí a retar un poco la ilusión, esa ilusión de que todo tiempo pasado fue mejor y esta idea que tenemos de que somos el resultado hoy en día, somos la mejor versión de nosotros mismos y hemos llegado tan lejos gracias a una vida de esfuerzo y de lucha y de seguramente tenemos mucho de eso, sobre todo en una sociedad como la colombiana, pero también al ser de una sociedad como la colombiana en la cual, como les decía, más del 70 o el 80-90% de las mujeres y de los adolescentes fueron criados con una educación sexual de este nivel de mentira, en el cual además muchas mujeres y muchas personas también, especialmente las mujeres en el caso que narra aquí Margarita, han sido enseñadas a creer que lo único que vale la pena es con quien se casen, pues, pues hay algo ahí que no hemos mirado y es por qué la sociedad nos está pidiendo eso o por qué es tan natural, por decirlo así, o tan común que la sociedad costeña, especialmente que es la que señala, considere que los valores más importantes a conservar son aquellos relacionados con el control del cuerpo de la mujer y el lugar que tiene la mujer dentro de la sociedad, especialmente pensando la sociedad en escalas sociales. Ahí ella tiene una entrevista en la cual le preguntan precisamente por todos los movimientos sociales que ha habido en Colombia recientemente, creo que esa entrevista es como el 2019-2020 o incluso de este año, y ella dice, hay una falsa ilusión que tenemos en Colombia de que somos un país feliz, que ciertamente no quiere decir que la gente no sea feliz, pero nuestra sociedad no es una sociedad en la cual uno pueda tranquilamente ser feliz, porque tenemos pues una historia de 50 años de conflicto o más que nos cuesta nombrarla, ¿no? El clima político que vemos en esta novela, que ella narra desde su desconocimiento de niña, es el surgimiento de la Constitución del 91, que es un momento muy importante, creo yo, digamos, para quienes nacimos o nos criamos después de que esto fue promulgado, porque implica por lo menos el primer intento político de hacer un cambio de esas estructuras sociales. Esa Constitución, primero que todo, saca a la religión de la política. Imagínense, solo hasta hace 30 años, ya hace 30 años, pero antes, ustedes, la mayoría, crecieron en una sociedad que consideraba que había algún tipo de cercanía entre la iglesia como ente organizador y el Estado. Y eso se ve en, por ejemplo, que es el tema del tercer texto, cómo pensamos la sexualidad. Si seguimos los postulados de la Biblia y de la catequesis, del dogma cristiano, la sexualidad es algo que se reduce solo a la reproducción y a la familia. Es el único espacio en el cual el sexo tiene un sentido y tiene una excusa para realizarse. Cualquier otro tipo de acto que implique el sexo, especialmente lo genital, si está por fuera de ese marco santo y como protegido de lo que es la familia, está mal. Y por lo tanto no tiene, como decía Daniel, hubiera sido bueno que les enseñaran
una sexualidad responsable y tales, pues bajo ese marco, pues no hay manera de ser una sexualidad responsable. La única manera responsable de vivir su sexualidad es ser o abstemio o solo reproducirse, ¿no? Solo tener sexo para la reproducción. Y ese marco tan estrecho de donde una persona puede desarrollar su cuerpo y gozarse o gozar con otros cuerpos, al definir espacios y roles tan controlados, pues hace que como sociedad crezcamos acomplejados. Fíjense que les decía, es muy importante el asunto de la Constitución en el 91, porque esa Constitución no solo desvincula a la Iglesia del Estado, sino que nombra un montón de derechos que no se consideraban derechos, por lo menos a la luz constitucional en Colombia. Por ejemplo, los derechos a las libertades individuales, a que los sujetos, los ciudadanos y las ciudadanas colombianos tenemos el derecho a decidir en qué creemos y qué profesamos, cómo nos identificamos, digamos, en cómo nos vestimos y qué tipo de cosas podemos hacer y qué no. Solo hasta el 91, legalmente, hay un marco que nos dice que eso está bien. Antes, pues era precisamente todo enmarcado en el concepto de qué es una familia, ¿no? ¿Qué es una buena familia? Y todo tiene que realizarse en ese ámbito. Por eso es cuando decían, qué feo que muestren que las cosas son así, como qué aburrido que la mujer se vuelva un objeto, que solo se piense en el valor transaccional que su cuerpo tiene, en poder ascender o no en la escala social o tener mejores condiciones de vida. O sea, ciertamente qué feo eso, yo pienso igual, pero no es como que ella le encuentre un valor a eso, sino que nos narra que precisamente las cosas eran así. Por eso es que yo les decía, hay una nueva generación de escritores latinoamericanos que están revisando un poco de dónde venimos y diciendo, ojo, ojo, muchos de nuestros problemas vienen precisamente de esta incapacidad o de esta como ceguera colectiva que tenemos de pensar que el lugar de donde venimos pues no es tan maravilloso y muchas de las mañas feas que no nos gustan, objetivizar a las mujeres, como la tendencia a terminar todo en el sexo y ese tipo de cosas, vienen precisamente de ese mundo, en un mundo o en una sociedad en la cual el sexo es algo prohibido en cierto sentido, o sea, no se habla, pero a la vez es algo deseado. Fíjense cómo toda la publicidad habla de sexo, especialmente yo pienso además cuando pienso en la costa en las chicas águila, por ejemplo, como mayor muestra o por mucho tiempo un gran espacio de lo que las mujeres debían aspirar a ser o a los espacios que debían conquistar y que debían, estaban hechos para ellas, pues fíjense que está todo mediado de desear precisamente lo que nos han enseñado que está mal. Y es como desear ese cuerpo, desear ese sexo, desear ese tipo de cosas. Entonces hay un conflicto enorme, precisamente, porque ella, con estas voces femeninas, se salen de ese molde al cual se les asignó, tienen que ser madres y buenas esposas. Se salen no porque quieran además, no es como que ellas tomen una decisión a los 18 años de liberarse de eso, sino que la misma sociedad desde chiquitas las ubica en un espacio muy difícil. El espacio del abuso, que creo que es un tema transversal a todas las historias, es especialmente esa como institución o ese lugar en el cual la sociedad que tanto desdeña el sexo aprovecha mucho el sexo, ¿no? Especialmente los hombres y en la costa yo creo que sí es, yo no creo que eso sea más bien de la costa solamente, es muy común escuchar historias de abuso a niñas, ¿no? Creo que hasta ahorita se está hablando o se considera que eso es un tema que el cual debe hablarse, pero más bien es una realidad que siempre ha existido. Mi mamá me dice, con ella yo hablo muy francamente de estos temas, y ella me dice que desde ya muy chiquita, desde los 11, 12 años, ella entendió o
y ella no tiene con mucha claridad quién se lo dio a entender, probablemente su papá, al advertirle, como aculpándola en cierto sentido de su propio cuerpo, de cómo ella podía provocar o no provocar a los hombres. Ella siempre fue muy cuidadosa. Ella me dice que ella tiene recuerdos a los 11, 12 años de ir en el bus e ir muy pendiente de qué tipo de miradas tenían los hombres hacia ella y cómo ella, desde la manera en que se vestía, la manera en que les hablaba a ciertas personas, porque mi abuelito la mandaba a hacer muchas vueltas, según tengo entendido, ella podía blindarse de la posibilidad de abuso, ¿no? Pero que es algo que ella tiene muy consciente, que ella es muy cuidadosa en ese tema, por ejemplo, cuando comparte con las sobrinas de la familia, las hijas de mis primos, etcétera, como que ella es tiene muy metida en su cabeza la posibilidad del abuso constante en todos los contextos en los cuales haya mujeres, especialmente niñas, aunque también en el caso de niños, y ella hasta ahorita, como con todos los movimientos que ha habido y todas las noticias que empiezan a salir sobre el asunto de el abuso, como que empieza a pensar en qué estrategias tuvo ella de chiquita para lidiar, y como mujer que se formó en su adolescencia y en su adultez, cómo ella navegó un mundo en el cual el abuso era una posibilidad constante. Y creo que la novela es en cierto sentido muy cruda al respecto, y a la vez no, porque fíjense que sabemos o sospechamos que a Catalina la violan. Parece que ella, que ese es el marihuanero, el hippie, este vecino que se la pasa por ahí haciendo nada. Al parecer, cuando Aníbal. Aníbal, que la besa y que están debajo del árbol y la besa, y ella, esa noche ella siente fiebre y siente que suda un montón, y ella escucha ahí a medias algo que dicen los papás. Es como la única escena que tenemos de abuso. Fíjense que no se nombra, pero todo alrededor va construido sobre eso. La segunda parte, toda la conversación que tiene con su amigo que le dice, invéntate que a tu hermana la violó el novio de un amigo, es como diciéndole, vamos a hablar de este tema, que es un tema muy común en la experiencia de muchas mujeres en Colombia, y es cómo voy a nombrar que fui abusada, cómo y quién soy yo después de ese abuso. Lo olvido, no lo olvido, lo denuncio, lo callo, lo comparto solo en ciertos espacios, me alejo de él y me voy de la ciudad y del país completamente para no hablarlo, etcétera, etcétera. Y a la vez, como lidiar con esas figuras que uno tiene muy idealizadas, especialmente los papás, en cuanto a qué tan permisivos o cómo reaccionaron o cómo fueron ellos ante este evento traumático, ¿no? Entonces, la manera en que yo leo esta novela es, uno cree que el papá algo va a hacer, de nuevo, ¿no? Como que el papá es este tipo sabio, el papá es este hombre que nadie es capaz de preguntarle nada de manera directa. Él además es supremamente ausente frente a sus hijas, él aparece una que otra vez, no logra como, no se hace parte de la crianza, es la mamá la que al final del día cría y determina cuáles son los valores. Él se desentiende completamente, se encierra en su despacho a ser un hombre sabio, y uno esperaría que esa sabiduría en algún momento nos llegue, ¿no? Como que Catalina pueda leer lo suficiente y su papá la considere, la valore como una buena discípula, y algo crezca, y vemos que eso no pasa en lo absoluto. Y entonces creo que es como una suerte de reflexión de qué tanto Catalina, como mujer que crece en ese contexto de un padre ausente, busca a través de esa idealización del padre brujo o ese como misterio que hay alrededor de su papá, como darle algún tipo de valor a este señor, como decir que su ausencia tiene sentido en la medida que era una persona importante o algo por el estilo, pero que a fin de cuentas no fue tan importante, ¿no?
que ella no recuerda. Es muy distinto todas las conversaciones o las cosas que ella nombra en la segunda parte de la novela, en la cual parece que muchas de las historias que nos contó este hombre, además, que fue capaz de rechazar la postura, la posición que sea que le haya ofrecido Álvaro Gómez como candidato presidencial para esas elecciones. Acuérdense que ese era el candidato, la última candidatura de este señor que además duró muchos años dándole a la política. Este hombre que es incluso capaz de rechazar un cargo político importante, o sea, es tan magnánimo y es tan sabiondo y es un tipo tan centrado como para hacer esto y que todo el mundo se lo respete y que no le importen las consecuencias. ¿Cómo hacer para de adulto uno descubrir que simplemente el señor era un tipo ausente, ¿no? Y cómo lidiar con esa imagen idealizada, lidiar con esa imagen idealizada que uno tiene de los padres generalmente, cuando uno adulto descubre que de pronto no. Lo que dice Adriana es cierto, como que somos parte del proceso terapéutico de la autora. Yo creo que hay una corriente muy crítica en nuestra generación, digo nuestra generación, hablando gente como yo y mis amigos y la gente con la que yo vivo, en la cual muchos de los procesos terapéuticos que llevamos, primero que todos somos muy dados a los procesos terapéuticos, no consideramos que la terapia sea un asunto de vida o muerte o de crisis, como de solo cierto tipo de personas que han llegado a un punto de desequilibrio merecen terapia, sino más bien como que es muy normal que ya en nuestra generación todos tengamos terapeuta o hayamos estado en algún proceso o tengamos como un número de emergencia terapéutica, psiquiátrica o psicológica, sino que también mucha de la terapia, muchísima de la terapia por la cual pasamos todos nosotros es precisamente, empieza por eso, ¿no? Como por mirar críticamente a los papás de uno e identificar qué de las mañas que uno tiene o qué de las angustias o de las preocupaciones, de las taras, de los frustraciones que uno maneja y que son las que generan pues angustias y problemas de convivencia mental, sobre todo cuando convivimos con nuestras parejas, vienen precisamente de que tenemos una idea de nuestra infancia muy, muy bonita, muy bien armada, que se construyó a lo largo de nuestra juventud y que no hemos como volteado a mirar con lupa, y que el proceso terapéutico en parte es mirarlo con lupa. Ciertamente no podemos afirmar, eso sería, digamos, irresponsable, además falso, que todos tenemos una historia, un trauma similar al que tiene esta mujer. Incluso no podemos decir que todas las mujeres de la costa viven el mismo trauma de violación y de abuso y de deseo de escalar en la clase social. Puede que no, o sea, ciertamente no, más bien, como que no podemos afirmar eso, pero sí son de los traumas más comunes en, en nuestra sociedad. Las personas que vivimos en ciudades, ese es nuestro trauma, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo para ser mejor económicamente que la generación que estuvo arriba? O cómo mis papás buscaron darme una educación buena para que yo pudiera tener unas mejores oportunidades, y yo cuando ahora que voy a ser papá, como proyecto lo mismo, ¿no? Esa lucha del estancamiento social es una lucha en la cual estamos todos, que algunos la sufren más que otros. Si esta fuera una historia del campo, por ejemplo, una historia de, de los asuntos de otras regiones, de lugares no urbanos al menos, de pronto los traumas serían distintos, ¿no? Tener la tierra, recuperar la tierra, la violencia, ciertamente, si fuera en el caso de Colombia, sería el protagonista. Pese a las ciudades, la violencia no nos llegó tan directamente, no era pan de cada día, sino más bien eran esas violencias del estancamiento social, de la cita que les puse al principio, ¿no? Nos obsesiona brutalmente. ¿Qué piensa la sociedad del lugar en el que estamos? Fíjense, las dos mamás de la primera y la segunda novela tienen este trato, digamos, con el servicio muy marcado por la clase, ¿no? La empleada es
un sujeto extraño en la casa, que es en parte familia, pero a la vez, pues, ante todo, es parte del servicio, y hay algo en tener empleada y ser la señora de la empleada, porque además las que lidian con las empleadas siempre son las mamás, no son los papás, que es fundamental y fundacional en nuestra sociedad. Las empleadas generalmente son las que crían a los niños, porque los papás están precisamente trabajando un montón, a menos que tomen la decisión de dejar de trabajar para estar con los hijos, que es una decisión muy difícil, porque implica algún tipo de estancamiento económico. Y a la vez, pues, a pesar de que son las personas más cercanas a los niños, pues, son una suerte de accesorio, no son parte completamente de la familia, son un trabajador más que está ahí y que además tiene acceso a la intimidad de uno, un acceso muy, muy peculiar, ¿no? Entonces, todos estos temas los trata esta novela, especialmente en el contraste entre la primera y la segunda parte. Si fuera solo la primera parte, yo creo que sí sería una novela bastante floja, porque no hay nada que esté pasando, en el sentido en que uno no sabe a dónde va la narración, pero la segunda parte, que además es mucho más rápida, más directa, con un lenguaje distinto, mucho más cruda, a mí se me hace que le permite a uno repensar la primera parte un montón, ¿no? Como evaluar uno qué sentía ante esa cotidianidad, o qué aburrido esta historia, qué flojera esta gente, a dónde voy, y luego que nos digan, ojo, cuidado que esta historia tan aburrida y esta flojera de vida probablemente es la vida que todos hemos decidido recordar, porque pues, puede que haya cosas en el fondo que sean mucho, mucho peores, de las cuales no queremos nombrar. En el caso de esta novela, pues es el abuso, ¿no? Que uno además no sabe cuál fue, o sea, de nuevo, con todo este chisme que cuenta, con todas estas discusiones que ella tienen con su amigo, uno empieza a pensar hasta qué punto ella sí era Catalina, o si ella era una de las mellizas, o si ella era otra hermana de la cual no se habla, si Catalina fue un invento, como que uno empieza a dudar sobre la existencia, como que toda esa narración de la infancia de la primera parte se pone en entredicho. Bueno, sospecho un montón, a mí me pasa que sospecho entonces un montón y quisiera releerla para, a la luz de entender que esto es como un ejercicio de una persona mayor tratando de hablar de su familia, como ver qué es lo que está señalando y qué es lo que está no señalando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido diría yo, ¿cuál es el sentido de escribir esto? Es un ejercicio, diría yo. Es un ejercicio de parte de esta autora de encontrarse, de saber quién es ella a partir de el mayor insumo que tenemos para construir nuestra identidad, que es la memoria, y de pensar con sospecha los recuerdos, ¿no? De decir, puede que yo, ese gran recuerdo que yo tengo en mi fiesta de 7 años en la cual pasó esto y aquello, puede que sea simplemente una ilusión colectiva que tenemos todos en mi familia y la cosa no pasó tan así, o pasó en otro momento, pero se nos olvidó y lo decidimos poner en este evento de mi cumpleaños de los 7 años, tal que haya sido el más emocionante, qué sé yo, ¿no? Como poner en duda en tela de juicio quiénes somos. Y finalmente tenemos el asunto de educación sexual. Educación sexual, les decía, hace parte de esta colección de en primera persona, de crónicas que se llaman Primera Persona, y fue publicada además originalmente en portugués, como en el 2010-2011, en una más o menos columna de opinión o espacio de crónica y de reportaje en el que ella publicaba bastante. Entonces, en este sentido, no es ficción, o sea, no le vamos a exigir lo que le pedíamos a las otras como novelas, que son, créame un personaje, créame un ambiente, créame una situación, invéntame todo un mundo y hazme partícipe de lo que sea que pase en este mundo. Educación sexual parece que es más bien una crónica, ¿no? O sea, es casi que un ensayo. Es escribir alrededor, reflexionar alrededor de una problemática en especial. El tema de la educación sexual no es gratuito, y no es gratuito que lo explore ella en esa época, porque fíjense que con la Constitución del 91 precisamente se empieza con este desvinculamiento de la educación católica del Estado,
más bien con esta de separación entre Estado e Iglesia, el gobierno tiene que pensar un proyecto educativo laico. Es la primera vez que lo tiene que pensar. Fíjense que la mayoría de los colegios tradicionales de su época son colegios de curas y todas las universidades hasta la Fundación de los Andes, todas están asociadas a algún tipo de, excepto por la nacional, algún tipo de orden religiosa. Es decir, el laicismo en la educación es una cosa nueva, ¿no? Y el laicismo en la educación, a la luz de la Constitución que defiende un montón de libertades individuales y nombra, o a partir de ella, no sé si los nombra directamente, habla de derechos sexuales y reproductivos, una cosa que es bastante nueva, que hoy en día, y que veo que ustedes consideran, o sea, los tienen normalizados en la medida en que consideran que sí son derechos, todos tenemos como ciudadanos derechos a nuestra intimidad con nuestro cuerpo y a vivir esa intimidad sin ningún tipo de intervención estatal. Es decir, el gobierno no puede venir a decirme a mí en qué momentos es bueno tener sexo y en qué momentos no es bueno tener sexo, ni siquiera bajo qué condiciones puedo tenerlo. Yo soy el que, todos tenemos el derecho a elegir eso. Es la Constitución del 91 la que nos trae esta concepción de este tipo de derechos. Y entonces ella crece en los 90, y en los 90 el Ministerio de Educación saca una primera decreto, no sé cuál sea la palabra aquí, pero pues instituye la cátedra de educación sexual como una cátedra obligatoria en el pensum de todo colegio colombiano. De hecho, se desplaza lo que se llamaba ética y religión. O sea, los colegios no están obligados a dar hoy en día ética y religión, sí están obligados a dar educación sexual. Si quieren dar ética y religión, ellos pueden decidir hacerlo y bajo el método que quieren. Si quieren dar educación sexual, tienen que seguir ciertos lineamientos. Acuérdense todo el escándalo que hubo hace como 3, 4 años con la cartilla de Gina Parodi, en la cual se hablaban de temas muy de avanzada, como identidad de género, identidad sexual, transexualidad, aborto y ese tipo de cosas. Es en los 90 en que empieza a hablarse de eso. Seguramente en los 90 no se tenía tantos conceptos, pero sí, por ejemplo, se empezó a hablar del aborto como una posibilidad para las mujeres. Hablar del aborto como una posibilidad para las mujeres además habla de relaciones sexuales extramaritales y un montón de temas que a la luz de una constitución, de una sociedad y de una educación que tomaba a la Biblia como único o como principal fuente, brújula moral, pues no tenía sentido. De nuevo, bajo la concepción del dogma católico, el sexo solo tiene sentido en la reproducción. Y al tener solo sentido en la reproducción, no hablamos de sexo fuera del matrimonio, no hablamos de anticonceptivos, porque pues, los anticonceptivos van en contra de la reproducción, no hablamos del deseo, del goce del cuerpo, ni de la autoexploración, etcétera, etcétera. Como muchos temas que hoy en día son normales y comunes y que uno considera que vale, que toca enseñarle a las nuevas generaciones, como conoce tu cuerpo, sé cómodo con tu cuerpo, respeta el cuerpo de los demás, entiende lo que es la menstruación, entiende cómo sucede el embarazo, entiende cuáles son las enfermedades de transmisión sexual, entiende cuáles son los métodos de prevención, etcétera, etcétera. Como ten toda esta información y actúa de una manera responsable sobre tus decisiones sexuales a partir de esta información, pues eso fue nuevo. Y lo que muestra esta crónica es cómo el espacio privilegiado, el espacio especial en el cual una sociedad como la costeña reproduce sus valores, los colegios son esos campos de entrenamiento de nuevas sociedades, trataron de hacerle el quite o trataron de responder a esa nueva exigencia de esta nueva constitución y de esta nueva, casi que el siglo, de que a los estudiantes se les hablara de sexo libremente, ¿no? Entonces ella nos muestra cómo este colegio del Opus Dei, además que el Opus Dei es de las órdenes religiosas o de las relaturas, yo no sé muy bien cuál es la naturaleza del Opus Dei, hicieron frente a esta obligación. ¿Listo? Y entonces lo que hicieron fue utilizar discurso científico, que es el aprobado, digamos, por el ministerio, como la información que se muestra no puede ser el resultado de
superstición ni de valores religiosos, sino tiene que ser el resultado de un proceso de investigación científico y psicológico, digamos, como de avanzada. Pues ellos hicieron fue pues, traer Teen8, este programa gringo de educación sexual, que pues trae un discurso científico para justificar la restricción sexual que la educación católica tradicionalmente ha traído. Entonces, en vez de hablar de que el sexo solo va para el matrimonio y que el resto de formas son un pecado, y en vez de hablar de pecados y tales, se habla, por ejemplo, de enfermedades, ¿no? Entonces, vemos cómo la profesora de educación sexual de estas señoritas les cuenta cómo la humedad en las mujeres es el resultado de esos pensamientos inadecuados y cómo todas esas acciones impropias, que son el sexo fuera del matrimonio, el deseo, la masturbación, cosas que no están relacionadas con la formación de familia y la reproducción, van a tener efectos negativos en sus cuerpos, que van a tener hongos y cosas por el estilo, ¿no? Y que tenemos este personaje rebelde, el amigo de la amiga de la protagonista, que pues ya tiene una voz crítica frente a eso. Dije, ojo que esos son inventos que hacen para hacernos sentir mal por nuestra sexualidad. También el asunto del aborto, pues si se va a hablar de que el aborto es una opción para las mujeres, pues vamos a mostrar que el aborto es un crimen, ¿no? No es un proceso biológico ni químico ni nada por el estilo, sino que vamos a venderlo con imágenes incluso de fetos aferrándose al útero y de niños y fetos siendo destruidos de una manera supremamente gráfica para realmente transmitir ese miedo y que las mujeres, las chinas, busquen no abortar. Y a la vez, no solo nos está mostrando que ella fue criada así, que esa era la formación, sino cómo había un doble discurso, porque el colegio era famoso, lo dicen varios, por embarazar gente, ¿no? Porque todas las chinas salían rápidamente embarazadas, a la vez todo lo que les señalé en la primera novela. El sexo es algo mal visto en cuanto, o sea, no vamos a educar en el sexo, pero hay una educación un poco cultural en la cual el sexo es la manera en que las mujeres tienen para salir de la pobreza o para moverse, porque pues como hay una obligación de que el sexo aceptado es el reproductivo, pues si yo me reproduzco, con eso formo familia. O sea, si yo quedo embarazada de este tipo, ya socialmente ese tipo va a tener que ser mi esposo, mi pareja, va a ser el padre de mis hijos, y yo ya voy a ese acto pecaminoso lo limpio o lo justifico uniéndome en sagrado matrimonio, y que de hecho todo el mundo hace eso, ¿no? Entonces es como muy crítica denuncia esa hipocresía o este doble discurso en el cual no se les enseña a vivir una vida sexual responsable, pero todas crecen sabiendo que el sexo es una buena estrategia para ascender económicamente, y de hecho vamos a hacerlo, ¿no? Como que todas crecemos las mujeres, en ese caso, crecen con estrategias para hacerlo rápidamente. Y a la vez, como hay una cultura que va a culpar siempre a la mujer con lo que le pase. Entonces, tenemos el caso de esta niña que fue violada por 7 personas, por 7 chinos de un colegio, y la principal preocupación es qué colegio la va a aceptar ahora si fue violada, en vez de pensar como quiénes son los responsables o qué tipo de sociedad permite que haya violaciones en conjunto, etcétera, etcétera, etcétera. Como que la preocupación social es qué vamos a hacer con esta mujer que perdió su valor en la medida en que ya sabemos públicamente que ha tenido experiencias sexuales eh, fuera del matrimonio, así hayan sido en contra de su voluntad, eso no importa. Lo importante es que está fuera del matrimonio. Entonces yo creo que esas son las críticas que ella establece, especialmente en este último, no como una narración ni como una historia ficcional, sino más bien como una expresión, una reflexión sobre
lo que la determinó como persona y que es el resultado de un proceso terapéutico reflexivo de pensar en quién fue uno y en qué sociedad fue criado y cómo esos valores hoy en día nosotros los incorporamos, cómo actuamos, por ejemplo, frente a pesar que, digamos, somos como hemos vivido en una sociedad mucho más abierta y tales, por ejemplo, cómo reaccionamos ante una mujer soltera que queda embarazada, ¿no? Cómo naturalmente pensamos que le va a tocar más difícil o que dónde está ese papá, así como mucha boba por tener el hijo solo, sí, como cosas por el estilo, como en la base de nuestra manera en que pensamos a la sociedad y a los ciudadanos, siempre tenemos todavía rezagos de esa cultura machista que controla a las mujeres, que las desea y a la vez no, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ese es lo que les tenía para hoy. No sé si valga, o sea, no sé si el mundo se quede sin una gran obra, seguramente no, pero yo no creo que todas las obras de literatura tienen que ser grandes obras. A veces son ejercicios, son el resultado, yo creo que muchas es el resultado de autores pensando sobre su vida y votándonos este resultado. Supongo que Margarita es bastante famosa o es bastante resonada porque habla de algo que no se había hablado y lo hace sin mucha pretensión. Es muy natural como lo dice, ¿no? No nos hace grandes discursos al respecto ni grandes teorías, simplemente nos muestra una realidad que está frente a todos nosotros, pero que nunca nadie nos la ha dicho, oye, miremosla, como es interesante pensar qué pasó con toda la gente que creció así. Y, y ese es el valor que tiene, el valor de pensar una experiencia de vida que de pronto es mucho más común de la que creemos y que la literatura precisamente la hemos usado mucho como este espacio de escape y de pronto tendremos que repensarla como un espacio para no escapar, sino precisamente enfrentar estos traumas que tenemos como personas. Todos tenemos traumas en el fondo. Eso era lo que tenía preparado. No sé si les convenció o quedaron peor de desencantados con Margarita García Roballo. Díganme. Pues digamos que encantados de pronto no quedamos, pues no, ni con ganas de leer de pronto otro de ellos, pero digamos que como todos los libros, pues, por ejemplo, a mí otros libros pesados que nunca me han gustado son los tales libros de superación personal que pues no es como el tipo de lectura de uno, entonces diría, bueno, ya pasé esta experiencia, ahí algo nos deja, ¿no? Pero creo que Marta decía, o lo dijiste tú, aquí más que todo trataron, no, no de hablar de Cartagena, hablaron fue de unas tradiciones de un grupo marginado y un grupo, pero que en el fondo son las mismas. Sí, Como señor. dices aquí en un título, el que nace en un estrato social muere en el mismo estrato. Social. Sí, señora. Bueno, el resto, Rubiela, Adriana, ¿qué piensan? Pues Álvaro, como siempre, tú nos haces ver el otro lado que tal vez en una lectura nosotros todavía no vemos. Entonces eso es Sí. como lo valioso de este ejercicio, de ver como el otro lado ya de lo que el autor quiso transmitirnos. Pues como dice Claudia, pues que nos hayas cambiado el concepto. Personalmente, pues a mí no. Sigo pensando que me quedó faltando, como tú dices, son historias como inconclusas también y que uno quisiera como saber qué más pasó ahí. Y, ¿Qué pasó con los pero 7 bueno, muchachos? sí, sí, uno quisiera como ir un poquito más a desarrollar algunos temas que quedaron ahí como inconclusos de las diferentes historias, pero pues como tú dices, es otro tipo de creación, otro tipo de literatura, y pues acá estamos también para analizar
y no siempre leer de lo mismo. Entonces, pues muchas gracias, Álvaro, por hacernos ver como ese otro sentir del autor que todavía, por lo menos a mí, me cuesta interpretarlo de la manera como tú lo haces. Uh-huh. Sí, igual, digamos que precisamente a mí mis lecturas van muy atravesadas por haber estudiado literatura, ¿no? Como por Nos toca que Álvaro primero nos dé la introducción y después leemos el libro. No, porque ya me dañó la aventura de leer el libro, ya sí. Los condiciono. Entonces, no sé si quieran decir algo más o si vamos pensando en la próxima lectura, buscando algo que sea mucho más movido que esta novela. ¿Alguna idea que tengan ustedes? Pues las ideas que hemos propuesto no han sido tan afortunadas, Álvaro. La mía sí. Entonces, mejor proponos tú en esta ocasión. ¿Qué dice Adriana? Nana. Ah, ¿qué digo? Es que no, me perdí la última parte. ¿Qué propones tú? No, yo sí quiero volver a un clásico, algo similar como un Conde en Moscú, algo como que nos lleve a una literatura de pronto un poco más compleja en la lectura, sí. pero que al final uno diga, hombre, me leí 300, 400, 800 páginas, pero tengo una... como que me quedó un mensaje o qué lindo la descripción de tal paisaje, de tal panorama. O yo quiero ir a ese hotel. Sí, cosas por el estilo. Creo que en este momento, después de esta lectura, me parecería bonito volver a una lectura un poquito más clásica. No sé qué nos puedas recomendar. O si todo el mundo está de acuerdo. Como en alguna idea para pensarlo, porque yo había escogido unos que no he leído, entonces no sé. ¿Qué tal que salgan? Ay, fue madre. ¿Qué tal que nos salgan como este? Que nos salgan como sí, yo le estoy dando una oportunidad a la peruana, el vendedor de naranjas. Pero es que ese no se consigue en físico, ese es el lío. Pero ese se consigue por Amazon. El vendedor de naranjas. No. Esa es literatura histórica. Esa es literatura histórica. Claudita, ¿recomiendas tú esta vez que tú? Pues no sé, es que estoy leyendo unos, pero son de demasiadas páginas. Ahorita estoy leyendo, dime que uno de Julia Navarro, ella escribe histórico, sí, casi ella es nada, o de esta que escribió Entre Costuras, María Dueñas, ella también escribe muy chévere. María Dueñas. María Dueñas, ¿cuál? ¿El de los pies descalzos? No sé. No, ella escribió Entre Costuras, creo. No, es que le hemos... Tierra de Eloy Moreno. María Dueñas, yo tengo... Dile, Tierra de Eloy Moreno. Que dice Nana que Tierra de Eloy Moreno. ¿Tierra de Eloy Moreno? Sí. Tierra de Eloy Moreno, a ver. María Dueñas, nosotros hemos leído algo de María Dueñas. Yo leí yo estaba leyendo uno de María Dueñas. A ver, Eloy Moreno tiene uno que se llama Tierra. Misión Olvido. La hija del capitán está muy... pero las hijas del capitán son excelentes. ¿De María Dueñas? ¿También? No sé si sí, también es de la misma, también es española. Entre Costuras es de María Dueñas. Es un excelente libro, se llama El tiempo entre costuras. ¿Y de qué es, Claudia? Ese es de un espionaje de la Revolución de Franco y como una mujer que aprendió a coser y ella quería como surgir, cómo fue los que ayudó como a la resistencia y todas las cosas de los espías lo cosía y lo bordaba entre sus vestidos, hacía los mapas, hacía todo y entregaba costuras de una persona a otra. El libro es muy emocionante, describe por ejemplo hasta lo más mínimo de los apartamentos donde vivían, de las personas como se tenían que ir del pueblo. Ahora estoy leyendo uno de esos que es Dime quién soy, de Julia Navarro, que es por el estilo. ¿Y ese consigue en físico? Sí, todo. Yo solo consigo en físicos.
¿Por dónde lo consigues? ¿En la Panamericana o en la Nacional? Ok, sí, aquí están en Lerner, están. El tiempo entre En costuras la está. Lerner también. Está el tiempo entre costuras en la Lerner y esperen, yo veo si lo consigo en digital para que tengamos uno que tenga ambas opciones. María ¿En la Dueñas. nacional? En la Lerner está el físico y lo consigo en internet, sí, señoras. Yo sé que se les va a gustar. Pues probemos ese, ¿no? Buenísimo. Bueno, si no, Pues hagamos una responsabilizamos cosa, al hoy Juanito. ponemos pongamos una tarea para el próximo que Ruby, Julio, no sé, alguno traiga otro, pues así como otro, que tengan otros dos para que ese día votemos. Yo sé que les va a gustar y la otra autora es Julia Navarro, por ejemplo, ella escribió Dispara, yo ya estoy muerto, eso es un súper libro. Ah, sí, sí. Julia Ella Navarro. también, Sí, Julia Navarro escribe espectacular, también es casi todo por el de España. Bueno, se consiguen tanto los de Julián Navarro como María Dueñas, las además de María tienen Dueñas. bestseller en este momento hartos. Entonces, María dirán, Dueñas es pues el que nos recomienda Claudita. el de A entre Sí, ver, costuras, el tiempo entre costuras de sí, María sí, Dueñas. tiempo, sí. sí. María Dueñas también escribió Las hijas del capitán, que también es un buen libro y no es tan largo, ¿no? El del tiempo entre costuras tiene 638 Como, páginas. ¿Cuánto? 638. Uy, pero no. es fácil de leer. Y Las hijas del capitán tiene, Ese sí no es tan largo, a como ver unas, cuánto, a ver. 620, según no, pero yo lo tengo aquí. la página de la Lerner. ¿Y se consigue en ¿El librería? tiempo entre costuras o Entre costuras en la Lerner y el otro, Las hijas del capitán, también. Sí. Es muy grandes. Tiempo entre costuras es de María Dueñas. Ah. Ese ya lo leyó mi mamá. y el de el capitán? Las Ah, hijas del capitán. madre, Sí. que tú ya leíste Tiempo entre costuras, me dice Nana. Creo que tiene el micrófono apagado. Este Así es uno. le dijimos a Juan que le apagara el micrófono, no a mi madre. Y ahora no lo ha vuelto a aprender. ¿Ya? Ya, ¿Me hola. oyen? Sí, señora. Hola. Madre, Sí, súper bueno. Súper, súper. el de Tiempo entre costuras. Sí, señora. Ah, madre, pero sí, su merced y Claudita Ya lo ya lo leyó. leyeron. Por eso entonces nos llevan ventaja. Sí. Yo me lo Pues leí. leamos otro de María Dueñas. Y uno- A ver, de María Dueñas. Misión Olvido. A ver, vamos a ver Mire, cómo en la Lerner mi- para tenerlo. miremos si algo que haya sido premio. Misión Olvido, La Templanza, Las Le hijas del dicen ahí, capitán no y sé. El tiempo entre costuras es la que hay. De María Dueñas. Y el otro que tú nos dices, Claudita, ¿es cuál? Las hijas del capitán. Las hijas del capitán. Es Nana, ¿no? genial. No lo hemos leído. Es bien No. bueno. Tiene buena reseña. Entonces leamos Las hijas del capitán. Ahí. Las hijas del capitán, por lo que mi madre ya leyó El tiempo entre costuras y ya está, mejor dicho, de los libros que tenemos ya están todos chuleados. Álvaro, ¿sabe qué me doy cuenta? Nosotros hemos leído más lecturas de autoras, mejor dicho, femeninas que masculinas, mejor Sí. dicho, de mujeres que de De hombres. mujeres que de hombres, sí, señora. Eso es intencional. Sí, eso porque Porque la madre de Frankenstein también es una mujer, Ángeles Sí. Mastreta, Ángeles Mastreta fue la de Ángeles la de la Mastreta. mexicana, hasta no verte amor mío, ¿cómo es? Hasta la del Arráncame la mexicano, vida. Arráncame la vida. Sí. arráncame la vida. Esa es de la mexicana. El de. Porque también hay otras autoras mexicanas chéveres que tienen como grandes novelas de la revolución. Elena Garro tiene Hasta no verte, Jesús mío, que es sobre una mujer en la revolución.
que son novelas también buenas, que podríamos pensarla para la próxima. No, esa yo estaba leyendo y no acabo de leer. Bueno, entonces quedamos con las hijas No, del Las capitán. hijas del capitán de María Dueñas, ya les paso de una vez, esperen, les paso el link al chat del libro para que lo puedan comprar en Lerner. Y además, Ah, bueno. Almudena Grandes es la otra que hemos leído también. Y luego les paso el otro, el PDF. ¿Listo? Este también es buenísimo. Ah, ese que tiene la señora Delia es Bueno, los enfermos del doctor Benítez. ¿Es ese? Ah, esa es la otra de Almudena Grande, sí, de esa colección. Ese lo podemos leer para el otro, que ya Para lo el otro. compré y no lo he leído todavía. Ajá. No, mentira. Bueno, Del entonces, doctor Benítez, tú ya lo leíste. no, yo no lo he leído. Ese es muy bueno, se van a encantar. Yo lo vuelvo a leer porque verdaderamente son libros que vale la pena. Bueno, ¿cuál, Claudita? El de las hijas del capitán. A ver, ¿qué vamos a leer? Sí. sí. Bueno, las hijas del capitán. Ya les mandé el link en el chat para que puedan comprarlo y les Está en mando la- el PDF. En el PDF,